Hoy vamos a hablar de un problema común en el mundo de la fabricación y el mecanizado, el cálculo manual de las tolerancias y las RPM para trabajar una pieza. Primero hablaremos de por qué las tolerancias y las RPM son tan importantes. Las tolerancias determinan cuán precisa debe ser una pieza, mientras que las RPM, revoluciones por minuto, afectan directamente la calidad del acabado y la eficiencia del mecanizado. RPM incorrectas pueden causar desgastes prematuros de las herramientas o más calidad de la superficie. Adicionalmente, calcular tolerancias y RPM implica revisar tanto de datos, aplicar fórmulas específicas y ajustar los parámetros manualmente. Este método no puede ser muy tedioso y propenso a errores. Imagínate tener que hacerlo para cada pieza que fabricamos. Uno de los mayores problemas es el tiempo que consume. Cada minuto calculando es un minuto menos de producción. Además, el tiempo varía según la complejidad y la pieza y la experiencia del operador. La precisión también es un problema. Los errores humanos son inevitables, especialmente bajo presión o fatiga, lo que puede resultar en piezas fuera de especificación, afectando la calidad, reputación y satisfacción del cliente. Afortunadamente, hoy en día existen herramientas y software que facilitan este proceso. Programas como Easy Manufacturing calculan automáticamente las tolerancias y RPM, ahorrando tiempo y reduciendo errores. Estas soluciones son más rápidas y precisas y consistentes. En resumen, aunque el método tradicional ha sido útil, es hora de considerar soluciones modernas y eficientes. Ahorrarás tiempo, reducirás errores y mejorarás la calidad de tu producción. Con respecto al código de las velocidades de corte, hemos tenido que utilizar primeramente para las interfaces gráficas, hemos utilizado la biblioteca de interfaz gráfica Tkinter, la cual está anexada a Python. Previamente hemos tenido que instalar en el Windows, dependiendo de si lo tienes o no. Bueno, hemos creado primero una lista, una función en las cuales vamos a almacenar los dos procedimientos, tanto de la velocidad de corte como de las tolerancias. Luego hemos creado una lista en las cuales tenemos almacenadas todas las categorías. Luego hemos creado esta función en la cual básicamente lo que hace es filtra y nos devuelve las categorías de categorías ordenadas, y ya que esas están asociadas a al menos uno de los elementos de los metales mediante un campo, que en este caso sería el campo categoría, ¿no? Listo. Luego algo similar sucede con la función de listar metales por categorías. Luego vemos en la siguiente función, el cual nos permite, en base a los datos del metal, del proceso y de la herramienta, va a brindarnos la velocidad de corte. Y de no ejecutarse la velocidad de corte, de no ser un valor admisible, eh, surgirá una ventana en la cual nos saldrá que ha existido un error. De la misma forma podemos ver el cálculo de las revoluciones por minuto, ¿no? Este es el cálculo, digamos, principal del proyecto, ¿no? Vemos que en una variable diámetro solicitamos, eh, en una variable diámetro ingresamos mediante un método de entry, que es un cuadro en el cual podemos ingresar texto, que en este caso será un valor numérico, por eso está anexado a un float. Luego vemos también que en una variable velocidad de corte, según el valor de velocidad de corte que solicitamos previamente, este va a ejecutarse, ¿no? Y el RPM, que básicamente es la fórmula, ¿no? La velocidad de corte por mil entre pi, que en este caso es 3.16, por el diámetro. ¿Ok? Luego de no cumplirse estos valores, alguno de estos valores se va a ejecutar una ventana de error como tipo message box con el método shower error, en el cual se mostrará que ha habido un error y que tiene que volver a ingresar un dato válido. Luego hay una función en la cual actualizamos la pantalla principal, es decir, al momento de seleccionar las propiedades, va a tener que actualizarse y actualizarse conforme vamos eligiendo los tipos de metales. Es decir, si yo elijo un metal de código 1020, al elegir el metal de código 1045 va a renovarse las características de las propiedades del dicho metal. Luego existe una función que se llama seleccionar categoría, que en pocas palabras lo que hace es mostrar el valor de la velocidad de corte correspondiente para el metal, el proceso y herramientas de datos. Y si los parámetros no son válidos o no se encuentran en la información correspondiente en el diccionario metal que tenemos en el principio, se muestra el mensaje de error, básicamente eso. En este caso vemos algo, digamos, algo que no hemos tocado en el curso, que es el método botón, ¿no? Que básicamente es que en el frame que creamos podemos crear botones con los cuales podemos interactuar, ¿no? Y solicitar ciertos datos, que es lo que hace esta iteración, ¿no? Dentro de esta función. Luego,
tenemos la función seleccionar el proceso de herramienta, ¿no? En este caso también es una opción, es el método en el cual mediante botones seleccionamos el tipo de proceso y tipo de herramienta, ¿no? Y acá vemos el proceso en el cual brindamos el scroll bar al programa. El scroll bar básicamente es esto, ¿no? Lo que está a la derecha, por ejemplo. Eso mediante el concepto de canvas, ¿no? Ya que canvas es un método que nos permite ingresar un frame principal. Un frame básicamente es como un cuadro en el cual vamos a poder trabajar. De ahí utilizamos ese método. Luego podemos modificar las configuraciones. Las configuraciones. Bueno, luego está el frame por las categorías, ¿no? Los frames, como bien dije, solamente son ventanas en las cuales almacenamos los otros subframes que necesitamos, ¿no? Que pueden ser botones, que pueden ser entries y con los cuales vamos a interactuar, ¿no? Y acá asignamos los botones para cada categoría. Luego, en este paso lo que hacemos es que en el caso de que existan muchas cantidades de botones de manera vertical, hemos tratado de distribuirlos a la derecha para que el scroll bar no sea tan extenso y para que tenga una mejor estética básicamente el programa, ¿no? Bueno, este es el frame para mostrar el metal seleccionado. Es una ventana que va a aparecer y es en la que va a estar plasmado el metal seleccionado, las propiedades. Luego tenemos las etiquetas de las propiedades, que básicamente son los textos que van a estar encima de cada opción, ¿no? Para poder guiar al usuario en ¿no? En su proceso de selección y cálculo de las revoluciones. Para eso también hay un frame específico que se ha creado. Luego también hay otra etiqueta para qué proceso vas a hacer, qué tipo de herramienta vas a usar, el diámetro de la pieza. Ahí vemos que va a haber un entry en el cual se van a poner los valores. Luego va a haber un botón en el cual va a hacer el cálculo de las revoluciones, ¿no? Que es el comando calcular RPM, ¿no? El cual está en la parte superior que se solicita. Luego, en el caso de que no exista ningún valor, al principio esté en estado normal, o sea, sin que hayamos interactuado, dirá que la velocidad de corte no es calculada y el RPM no calculado. O sea, es el estado, digamos, el estado natural donde se encuentra al inicio, al interactuar. Y bueno, eso sería todo. En este caso, para ser concisos, digamos, hemos utilizado métodos de interfaces TK-Kinder. Quizás sea lo más resaltante del proceso. Y además, también hemos podido interactuar con las formas de modificar, ¿no? Por ejemplo, la forma label hace que el texto pueda variar y estas configuraciones de acá básicamente se repiten en cada uno de los frames y es donde nosotros podemos interactuar y jugar para dar una mayor estética, ¿no? Por ejemplo, el BG significa es un background, o sea, es el fondo que va a haber. ¿De qué color queremos que se vea el fondo? El FG viene a ser el color de la letra y el font tiene que ver más con las características del texto. El system, por ejemplo, es un tipo de texto, ahí existen Arial, Courier, el siguiente número es el tamaño del texto y normal es un tipo, digamos, formato, ¿no? También hay un método que es en cursiva y todo eso. Y ese proceso se repite en cada uno de estos. También podemos ver el método del padding, que básicamente es la forma de organizar de cómo se separa entre frame y frame, ¿no? El padding, ¿no? Y bueno, y básicamente esa estructura se va repitiendo consecuentemente, ¿no? Y también tenemos el método de la expansión, ¿no? En el cual permites, si dices true, quiere decir que el momento cuando vas a interactuar con el frame va a poder expandirse. Y cuando pones false, quiere decir que se va a restringir y no se va a expandir, ¿no? Este código crea una interfaz gráfica que permite al usuario ingresar una medida nominal y un código de tolerancia para calcular las medidas máxima y mínima permitidas. Al presionar el botón Calcular, la aplicación realizará el cálculo y muestra los resultados en la pantalla. Si el usuario ingresa datos no válidos, se muestra un mensaje de error. Usando Kinter para crear los elementos de la interfaz como etiquetas, campos de entrada, botones y organizarlos dentro de un frame centrado. Este frame tiene un fondo negro y los elementos dentro de él están alineados usando una cuadrícula. Este enfoque modular y claro asegura que la aplicación sea fácil de entender y de mantener. En esta sección importamos la función tolerancias desde un módulo externo. Esta función tolerancia son los datos con los que vamos a trabajar y están dentro de un documento llamado tolerancias. Por ello, aplicamos el from import para tener esos valores sin necesidad de pegarlos nuevamente y extender innecesariamente nuestro código. Agregado a ello, trabajamos con herramientas necesarias de la biblioteca Kinter. Kinter es la biblioteca estándar de Python para crear interfaces gráficas de usuarios. Dentro de tolerancia 20 definimos la función calcular. Esta función se ejecuta cuando el usuario hace clic en el botón de calcular, toma el valor del diámetro nominal y el código de tolerancia ingresado por el usuario.
Luego utiliza la función tolerancias para calcular las medidas máxima y mínima permitidas. Si los datos ingresados no son válidos, se muestra un mensaje de error mediante mensagebox. Aquí creamos un frame con un fondo negro para contener todos los widgets, usando place para centrar el frame en la ventana principal con rot. Configuramos una cuadrícula dentro del frame para alinear los widgets y definimos una fuente grande para los textos. En esta parte agregamos etiquetas, la B1, campos de entrada, entry y un botón. Las etiquetas proporcionan instrucciones para el usuario. Los campos de entrada permiten al usuario ingresar los datos necesarios y el botón inicia el cálculo al llamar a la función calcular. Finalmente, creamos una etiqueta, la B1, para mostrar los resultados utilizando una variable de tipo stringVar para actualizar dinámicamente el texto de la etiqueta con los resultados del cálculo. Bueno, profesor, me llamo Peter Baez y yo explicaré la parte del menú principal. Lo primero es el código root.tk.tk, el cual ayuda a que se ejecute el programa. El título será Manufactory, la configuración tendrá un color turquesa, la geometría será de 900x500 al momento de abrir y tendrá un icono personalizado. Le pondremos un farmer de un fondo color blanco y se pondrá a expandir a todo el horizonte cuando usted maximice y minimice el programa. Crearemos dos textos con el método lab, el cual será lab, ¿no? el cual será Manufactory y bienvenido a la selección, el cual le hemos agregado un fondo del texto y el color de la letra. Asimismo, su fuente y su nombre. Ya. Luego hemos creado dos botones en el cual uno de ellos se va a ejecutar el cálculo de las tolerancias y el otro el cálculo de la velocidad de corte. También tendrán su fondo, el color de la letra, tamaño de la letra y su fuente. Y para poder ejecutar este programa utilizaremos el root.mainlog. Le damos a iniciar el programa, el cual nos aparecerá el menú principal. Al darle al primer botón cálculo de tolerancia, nos pedirá ingresar una medida nominal, en este caso va a ser de 50 milímetros, y ingresar el código de tolerancias, el cual va a ser A11. Le damos en calcular y nos aparece la medida máxima y la medida mínima. Con el siguiente botón podemos calcular la velocidad de corte. Tendremos un listado de todos los aceros que hemos realizado en nuestro Python y le daremos a escribir primero. Nos dará un listado de todos los materiales que hay en el acero aliado. Utilizaremos el primero, el cual nos lanzará todas las propiedades: el carbono, dureza, resistencia mecánica y resistencia en kilogramos milímetro cuadrado. También nos preguntará qué proceso vamos a realizar, desbastado o cavado, y qué tipo de herramienta vamos a usar, HSS o HM. Y nos pedirá también el diámetro, sea de la broca, de las herramientas o del material. Vamos a elegir 46 milímetros y le damos en calcular RPM. Y aquí nos botará los RPM necesarios para poder trabajarlo.